Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer una especie de diorama con motivo del Día de Muertos. Como recordarán, también habíamos hecho este dije por motivo de la misma festividad. Y bueno, ahora vamos a hacer una mini ofrenda. Vamos a empezar con unas piezas ya sea de MDF o de ilustración. Va a ser un cuadrado de 20 por 20. Dos rectángulos de 20 por 5 y uno de 20 por 4.6. Y adicionalmente, como voy a hacer una ofrenda escalonada, corté esta especie de escaleritas en papel ilustración, o bueno, cartón. Sí, es como papel, pero bueno, lo corté en este cartón grueso, y también un par de bases para darle forma a las escaleras. Primeramente armé la base sobre la cual o dentro de la cual va a ir nuestra mini ofrenda. Aquí estoy ensamblando las piezas. El rectángulo más pequeño es el que va en el interior. Aquí ya están pegadas y las aseguré con unos masking mientras seca el pegamento. Y vamos a trabajar en la escalera. Como se fijarán, tiene cortes de un lado sí, otro no, intercalados, de modo que forme una escalera. Y como les comentaba, un par de bases sobre las cuales va a descansar la escalera. También hice una especie de base o trabe de unión para ambas escaleras, bueno, para ambos laterales de la escalera. Nada más dejé un pequeño espacio que es el espesor del cartoncillo para que quede de la misma o del mismo ancho del escalón superior de la escalera. Aquí las estoy pegando. Esto más que nada es para reforzar, para que no quede tan enclenque. Nuevamente utilizo un par de masking tapes para mantener las piezas juntas mientras seca el pegamento. Y ahora voy a pegar lo que son las escaleras sobre la base. Aquí estoy agregando pegamento blanco y montamos la escalera. Así como se puede ver, nos aseguramos de que quede bien asentada. Y así es como va a quedar distribuido, o bueno, esta es la posición en la que va a quedar con respecto a nuestra base de MDF. Ahora, una vez que ya secó el pegamento, voy a decorar las escaleras con este papel china color amarillo, o también puede usarse crepé, son muy similares, de hecho yo no noto la diferencia. Y lo que voy a hacer es pegar pequeños pedacitos del papel sobre la escalera, esto por motivos de decorarla y también para reforzar las uniones. Y aquí ya tenemos nuestra escalera completamente forrada, como pueden ver. Traté de aplicar el papel en todos esos puntos de unión. Y ahora vamos a pintar lo que es la base con pintura negra, pintura acrílica negra. Voy a aplicar pintura tanto en la parte interior como en la parte exterior. Y así es como queda nuestra base completamente pintada por el exterior, interior y la parte inferior. Y así se ve con la escalerita. Vamos a reutilizar este tubo que era de una crema. Vamos a hacer una especie de velas o veladoras. Voy a utilizar estas lucecitas que son una especie como de serie. Y bueno, voy a cortar pedacitos del tubo de manera que simulen una veladora. Aquí estoy lijando un poquito las imperfecciones para que se vea parejo. Voy a introducir un rollito de papel y adentro de ese papel es que va a quedar cada uno de los LEDs de nuestra serie.
Aquí ya fijé uno, o bueno, ya hice el orificio para uno de ellos. Básicamente lo que hice fue con un mini taladro manual, que es el que estoy utilizando, hacer el orificio, esto para que se maltratara lo menos posible la superficie del cartón. Y ya que tenemos un orificio inicial, lo hice más grande con unas tijeritas. Aquí más que nada es hacerlo lo suficientemente grande para que quepa el LED. Aquí podemos ver cómo pasa sin problema. Y el del otro lado, que es el orificio que ya teníamos listo, pues sí podemos ver que tenemos que doblarlo un poquito. Ahora, para fijarlo voy a utilizar la pistola de silicón. Si se fijan, el proceso es: primero fijamos el LED con el silicón caliente. Aquí estoy aplicándolo tanto en la parte inferior como en la superior. Y después en nuestra veladora vamos a aplicar en la base para que haga contacto con el silicón que ya habíamos agregado previamente a la base del LED. Vamos a repetir el procedimiento para todos nuestros LEDs. Aquí ya tengo casi todas mis veladoras y me faltaron algunos, un par de ellos, y para ello voy a utilizar una extra, y como pues me iban a sobrar muchos LEDs, decidí hacer esta pequeña cruz y decorarla igualmente como si fueran veladoras, más que nada para que no se desperdiciaran los LEDs y no quedaran nada más ocultos. Aquí se ve toda la maraña de cables que quedaron ahí hechos bola. Los voy a asegurar con el silicón y voy a repetir el mismo proceso para fijar las veladoras en la cruz. Voy a utilizar mi silicón caliente y esa pequeña tirita de papel para que haga la simulación de la parafina de la veladora. Así es como se ve ya prendido. La vamos a colocar al centro, al frente de nuestro diorama. Y ahora corté estos pedazos de papel china y papel crepé. Son de aproximadamente 9 por 6 centímetros y voy a utilizarlos para hacer papel picado. Aquí primero estoy doblándolos de manera que quede exactamente del mismo tamaño y empiezo a cortar. Hay que tener cuidado de no cortar en la parte de los extremos, las orillas, esas hay que reservarlas, no hay que hacerle cortes para que no se vea mordido nuestro papel. Y primero corté unos triangulitos, ahora voy a desdoblar un poquito y voy a hacer nuevamente triangulitos. Desdoblé para que las orillas no quedaran mordidas a la hora que hiciéramos los cortes. Y ya cuando desdoblamos todo, así es como nos queda nuestro papel picado. Voy a repetir el proceso. Podemos utilizar un par de hojas al mismo tiempo para ahorrarnos un poco de cortes. Y aquí ya tengo varios papelitos listos. Son de varios colores, los colores típicos de la festividad. Y aquí me di cuenta que tal vez debería haber pegado primero los papeles antes que las velas, ya que va a ser un poquito complicado agregar los papeles. Entonces, si deciden hacer algo así alguna vez, primero peguen todo el papel que tengan que pegar y posteriormente hagan los orificios para las velas. Y para fijar el papel picado voy a utilizar este Prit, no es Prit, es un lápiz adhesivo de la marca Elmer's, pero cualquiera sirve. Y aquí básicamente estoy tratando de que el calado del papel coincida con las velas, es decir, meter las velas a través del calado del papel para que se disimule un poco mi error. Aquí estoy doblando los excesos hacia adentro y básicamente es tratar de acomodar los papeles de manera que se sobrepongan uno con otro y combinar los colores. Aquí estoy cortando un poco los excesos porque no tengo para dónde doblarlos. Y así es como queda ya pegado nuestro papel.
y prendidas las luces pues se ve bastante bonito, y pareciera como que fueran veladoras. Y voy a utilizar esta guía de papel picado que compré en una tienda de manualidades para decorar lo que es lo que vendría siendo la pared de la ofrenda. Los voy a fijar con pegamento blanco y así es como quedaron. Y ahora voy a utilizar pasta para modelar para hacer una especie de platos típicos mexicanos. Estos son, esta pasta es de secado al aire. Y pues lo que yo estaba intentando es hacer platos tradicionales, porque para las ofrendas de Día de Muerto generalmente se acostumbra preparar alimentos para pues las personas que ya murieron. Entonces lo que yo quiero hacer en esta ocasión es tratar de que se vea lo más típico posible. Entonces conseguí esta pasta para modelar en tono terracota que simula mucho todos los utensilios de barro típicos de México. Y bueno, aquí simplemente estoy tratando de hacer un par de cuencos o digamos platos hondos. La medida que utilicé de base fue media cucharada de té. Aquí estoy haciendo un plato plano, no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, un plato extendido. Estaba tratando de hacer un plato extendido, me tardé un poco, es como un poquito difícil conseguir la forma tal cual de un plato. Uno pensaría que es un círculo cortado y ya, pero pues no daba la forma de plato. Entonces sí, estuve primero intentando aquí con el cortador de galletas para darle pues esa profundidad, esa poquito de profundidad que tienen los platos extendidos. Traté también utilizando otra de las cucharitas medidoras de base para que se viera ese efecto. Y después de mucho trabajo, como que más o menos quedó. Sí, no fue muy fácil. Aquí estoy dándole los toques finales con un poco de agua. El agua es muy útil cuando se trabaja con la arcilla de secado al aire. Aquí por fin quedó el plato. Aplausos. Y ahora vamos a hacer una tacita, o más bien es como una especie de tarro, también típicos del país. Estos más que nada se utilizan para el ponche o para el café de olla. Aquí estoy pegándole la asa. Es un proceso muy similar al que se utiliza para las tazas de verdad, pero está en pequeño. Y así es como queda nuestro tazoncito, bueno, nuestro jarroncito. Lo dejamos secar todo y aquí ya están secos. Les apliqué una capa de barniz de uñas, o bueno, esmalte de uñas, para que tuvieran ese brillo, pero olvidé filmarlo. Y ahora para decorarlo nuevamente voy a utilizar esmalte de uñas y un punzón. Esto para utilizarlo como si fuera un pincel. Sentí que era más fácil aplicar el esmalte con el punzón que con la brocha que ya trae el esmalte, o con algún otro pincel. Y aquí estoy haciendo simplemente patrones o figuras sencillas, no estoy haciendo nada complicado. Básicamente es aplicar puntitos y darles forma de flor, o simplemente puntos aleatorios o líneas. Aquí utilicé pues los colores que sentí que combinaban y los que tenía también. Y así es como quedan todas las piezas ya listas y decoradas. Y ahora vamos a hacer unas flores de cempasúchil. Para ello voy a utilizar como tallo este alambrito, que son los que vienen para algunas bolsas. Este venía con las bolsas de basura, nunca los usé, entonces los estuve ahí guardando.
y los voy a recubrir con esta cinta que se utiliza generalmente para los arreglos florales. Aquí básicamente es pasar la cinta a través o bueno alrededor del alambrito que ya previamente torcimos. Y ahora vamos a hacer con arcilla polimérica lo que es el cuerpo de la flor. Aquí hice unas laminitas muy delgadas de arcilla, corté círculos del mismo tamaño, los presioné uno contra el otro y posteriormente los doblé un par de veces. Repetí este procedimiento un par de veces más para tener en total 3 piezas. Las uní y con herramientas de pico o cúter, bueno no cúter no, herramientas de pico, estuve dándole ahí, picándole alrededor para darle esa textura de la flor de cempasúchil. Y así es como se ven. Y para ponerlas en floreros decidí utilizar estas botellitas que venden también en las tiendas de manualidades, y para darles un color que no fueran nada más transparentes utilicé estos plumones de alcohol de la marca Sharpie, y básicamente lo que hice fue pintar la superficie con los plumones. Aquí me di cuenta que el morado quedaba mejor que el naranja, entonces tal vez hubiera sido mejor pintar todas moradas. Y aquí ya tengo mis florecitas, estas ya las horneé. La arcilla polimérica hay que recordar que se tiene que hornear para que endurezca. Y también hice unas flores fuchsias, son estas que se ven ahí, y esas son de terciopelo, bueno se llaman flor de terciopelo y también son típicas de Día de Muerto. Aquí ya agregué varias flores más. Y esta es una manera en la que podemos hacer flores de cempasúchil. Otra manera sería con papel china o crepé, como este que tengo aquí, unas tijeras en zigzag, aguja e hilo. Aquí doblé el papel en un cuadrado de manera que quedaran divididos iguales, es decir, los dobleces iguales. Una vez que ya tenía mi papel doblado, hice un par de puntadas, básicamente como si fuera punto de cruz, para que quedara fijo el centro. Y con mis tijeras de zigzag corté una forma circular y posteriormente empecé a separar las diferentes hojas que componen la flor para que pues diera precisamente ese efecto de pétalos. Aquí ya tengo varias. Y ahora volviendo a nuestros trastecitos, voy a utilizar este barniz negro para pintar el interior de los jarroncitos y que parezca que tienen café. Y para el resto de los trastecitos voy a utilizar arcilla polimérica para tratar de hacer figuras de alimentos típicos. En este caso voy a hacer pan de muerto, que es el pan igualmente típico de la festividad, que da la impresión que fuera como un bollo con huesitos alrededor. Entonces aquí estoy dándole forma a los huesitos y pegándolos al pan. Lleva una bolita en medio. Y voy a utilizar pigmentos para darle ese tono de pan horneado. Estoy utilizando el blanco, el amarillo, el naranja y el café. Y ahora con este pegamento mate voy a darle un recubrimiento al pan para posteriormente introducirlo en esta arena blanca. Y así me dé el efecto como de azúcar glaseado. Aquí básicamente es sumergirlo, hundirlo en la arena, sacudir los excesos y así es como queda el pan. Sí da el efecto como si fuera algo comible. Y ahora voy a preparar voy a simular hacer un mole. El mole es un guiso que se hace con la mezcla de varios chiles y semillas.
y queda pues una especie de salsa espesa. Generalmente va acompañada de pollo y arroz, entonces aquí estoy tratando de hacer un par de piernitas de pollo. Aquí ya tengo dos. Y ahora voy a hacer el arroz. Voy a tratar de hacer arroz. Esto fue un poquito laborioso. Hice tiritas y posteriormente corté cada una de las tiritas en pedazos muy pequeños para dar la impresión de pues que son granitos de arroz. Aquí ya tengo todo mi arroz cortado. Y si se fijan, pues ya va tomando parte del platillo. Y mientras tanto, aquí voy a hacer primero todas las piezas para posteriormente hornearlas. Para los platos hondos voy a hacer lo que es el pozole, que es también un plato típico de México, que consiste en una sopa de maíz. Se le agrega carne también, o puede ser pollo. Y finalmente, ya que está cocido, se le agrega lechuga, aguacate, rábanos. Entonces voy a tratar de hacer también todos esos extras o condimentos que lleva el pozole. Aquí básicamente estoy tratando de hacer un rábano. Estoy cortándolo con mucho cuidado para que no se deforme y nos queden lo más redondos posibles. Y ahora voy a tratar de hacer un aguacate. Hice primero una bolita amarilla, luego un verde claro y después lo rodeé con verde oscuro para tratar de emular las tonalidades del aguacate. Aquí, una vez que ya tenía mi bolita, corté con un cúter, tal como si estuviéramos cortando un aguacate. Y posteriormente seguí cortando para obtener pues estas como rodajitas. Les hice un corte en medio con esta herramienta circular para que dé el efecto como que de ahí estaba la semilla del aguacate. Aquí ya tengo varios. Y ahora vamos a hacer lechuga. Para ello vamos a mezclar dos diferentes tonalidades de verde y blanco. Aquí la estoy cortando con esta herramienta de zigzag que tengo, o bueno, en forma de zigzag. Es una cuchilla en forma de zigzag, tratando de simular pues las tiritas de lechuga que se le agregan al pozole. Y una vez que ya tenemos todas nuestras piezas, las vamos a hornear. Aquí ya están todas horneadas. Aquí algunas de las piezas las quemé. Iba a decir las cocí de más, pero la realidad es que las quemé, como esta. La tuve que pintar después, como estos también, la emulación de maíces. Y bueno, ahora vamos a agregarlos a los platos. Voy a empezar con el pozole. Aquí estoy agregando la carne, los maíces. Y vamos a fijarlo con resina UV. Esta que tengo aquí es la que voy a utilizar. Y voy a aplicarla primero para que se fijen pues el maíz y la carne. La voy a curar con la lámpara de luz ultravioleta. Y posteriormente voy a agregar nuevamente resina UV, pero ahora para pegar lo que es los condimentos, que vienen siendo el aguacate, la lechuga y los rábanos. Aquí estoy utilizando unas pincitas para colocarlo todo en su lugar. Un poquito de resina nuevamente y lo curamos con la lámpara. Y ahora, volviendo a nuestro otro platillo, el mole, vamos a utilizar este pegamento de tipo industrial para fijar las piezas. Voy a pegar primero las piezas de pollo al plato y posteriormente agrego una capa de pegamento y espolvoreo lo que es el arroz sobre el pegamento para que se adhiera. Voy a repetir el mismo proceso hasta que se vea como precisamente como si fuera un cerrito de arroz. Aquí ya podemos ver que pegó y sí da la impresión como que fuera arroz de verdad.
Y voy a utilizar ahora pintura acrílica café para darle ese efecto de que fuera el mole, esa salsa que les comentaba. Es algo espesa, entonces primero la apliqué con un pincel de silicón y posteriormente con un pincel de pelo para refinar los detalles. Y así es como se ve nuestro platillo. Otro elemento que vamos a agregar y que llevan las ofrendas tradicionales son retratos de las personas que ya fallecieron. Y voy a utilizar este molde de la marca Mod Podge para sacar las figuras precisamente de un portarretratos. Aquí ya tengo varios, algunos son de resina y otros de arcilla de secado al aire. Aquí utilicé fotos de revistas y ahora con pegamento dimensional voy a aplicar una capa sobre cada uno de mis retratos para que dé la impresión de que fuera vidrio o cristal. Se aplica como si fuera resina. No se debe de agitar ni aplicar con pincel, sino simplemente directamente. Y aquí ya están secas las piezas. Y ahora volviendo a nuestra la cruz que tenemos en nuestra ofrenda, la voy a adornar con estas flores de cempasúchil que hicimos de papel. Y voy a fijar la cruz a la base de la ofrenda para que quede fija y no esté moviéndose por todos lados. Utilicé igualmente una cantidad generosa de silicón. Y ahora con este aserrín de colores vamos a decorar el pisito de nuestra ofrenda. Vamos a utilizar nuevamente el pegamento mate. Voy a aplicar una capa. Aquí lo estoy aplicando por partes ya que quiero utilizar 4 diferentes colores. Primero agregué un color tratando de no salirme del área que delimité o que marqué. Y posteriormente agregué pegamento al otro segmento, lo estoy haciendo por partes y utilicé un pedacito de papel para no regar o no revolver los colores entre sí. Y ahora con una mezcla de agua y pegamento vamos a aplicar gotitas sobre todo nuestro aserrín de manera que cuando seque fije la mayor parte del polvito y no ande volando tampoco. Y ahora voy a adornar esta pequeña cruz que compré, es de MDF. Voy a utilizar este adhesivo para hoja de oro y posteriormente voy a aplicar hoja de oro. Aquí estuve peleándome un poquito porque quedó pegamento en mis dedos, entonces básicamente se estaba pegando a mis dedos y no podía aplicarla sobre la cruz como yo quería. Pero bueno, finalmente lo logré. Aquí utilicé un pincel para marcar la forma de la cruz y que el papel, la hoja de oro, se adheriera. Aquí estoy tratando de que se retiren los excesos. Y posteriormente llegó el momento de ensamblarlo todo. Aquí podemos ver ya con las luces prendidas cómo da ese efecto de que si fueran veladoras. Y bueno, estoy agregando cada uno de los elementos que construimos por separado. Y aquí es como, digamos, cuando ya empiezan a tomar forma y tiene sentido. Probablemente cuando estábamos haciendo cada una de las partes como que no se veía o no se entendía hacia dónde iba, pero bueno, aquí podemos ver cómo va quedando todo el ensamble de nuestras piezas. Y bueno, espero que les haya gustado el resultado. Fue un proyecto bastante largo, me tomó como 3 semanas completarlo y sí, es que lleva muchas piezas. Y utilicé diferentes materiales, tanto arcilla polimérica como materiales reciclados, materiales de vidrio. Sí, fue como, fue mi primer diorama, espero que no me haya salido tan mal. Y sí, disfruté mucho haciéndolo, sobre todo porque es el reflejo de una tradición muy típica de mi país. Y bueno, para quienes no la conocían o no sabían de esta tradición, bueno, espero que se animen tal vez un poquito a conocer un poco más de ella.
Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así, por favor suscríbanse o denme un like o comenten. Eso ayuda muchísimo a mi canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Bye.